Vamos a estudiar ahora los actos de habla. Aquí observamos una persona dirigiéndose al público, creo que lo conocerán ustedes, es presidente de los Estados Unidos. Aquí observamos otra persona que está en una conferencia, aquí vemos reunidos un grupo de quizás compañeros de trabajo, amigos de estudio también, conversando, hablando. Entonces vamos a estudiar lo que ocurre cuando entablamos una conversación, un diálogo, cuando hablamos. Entonces, cuando emitimos un mensaje verbal, no solo damos a conocer una información, o sea, no solamente las palabras que decimos, sino que también podemos intervenir en la realidad del mundo. Dicha intervención, si se produce en un contexto dado y con una intencionalidad definida, recibe el nombre de acto de habla. ¿Qué es el contexto? El contexto es como el lugar, ¿sí? El momento que se está viviendo, la fecha, la hora, las circunstancias que se están viviendo, el lugar donde ocurre ese acto de habla. Cada vez que emitimos o pronunciamos un acto de habla, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos o decimos algo, realizamos al mismo tiempo tres actos distintos. ¿Cuáles son esos tres actos? El acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. ¿A qué se refiere el acto locutivo? Es aquello que se expresa en el enunciado, ya sea una idea o concepto, o sea, son las palabras como tal, lo que yo dije, ¿sí? ¿Qué es el acto ilocutivo? La finalidad, la intención. ¿Para qué lo dije? Lo que se pretende lograr con ese enunciado. Si di una orden, si di una información. El acto perlocutivo es el efecto que el enunciado produce en el receptor en un contexto determinado. En la clase anterior estuvimos estudiando sobre la pragmática, analizando el contexto y teniendo en cuenta esos elementos de la comunicación que emisor, receptor, ¿ya? Entonces, en un acto de habla, el acto perlocutivo es el efecto que va a producir en el receptor, en el que recibió mi mensaje, ¿sí? Entonces, recordamos, acto locutivo y perlocutivo. Ejemplo, el padre le dice a su hijo, acompáñame al supermercado. El acto locutivo, ¿qué es? Acompáñame al supermercado, las palabras como tal, la expresión, el mensaje en sí mismo. El acto ilocutivo, ¿qué fue lo que él le quiso decir con eso? Le dio a entender una petición, le pidió algo. El acto perlocutivo, ¿qué efecto quiere lograr el papá cuando le dice eso a su hijo? Pues que lo acompaña ¿a dónde? Al supermercado. Otro ejemplo aquí, préstame tu cuaderno. Ese es el acto locutivo, es el hecho de producir las palabras, el mensaje como tal. El acto ilocutivo es la intención. ¿Cuál es la intención? Pues pedir el cuaderno prestado porque lo necesita, ¿ya? El acto perlocutivo, ¿qué se espera lograr cuando digo préstame el cuaderno? Pues que me presten ese cuaderno que estoy necesitando, ¿cierto? En el acto de habla es importante, siempre que hablamos es importante. Mire acá este ejemplo. Pedro, tienes que estudiar para la prueba de lenguaje. Le dijeron así a Pedro. Entonces, lo que decimos hay que estudiar, ¿cierto? Eso es el acto locutivo. La intencionalidad. ¿Para qué le dijeron eso a Pedro? Pues para que él estudie. ¿Cuál será la consecuencia de si él estudia? Pues que responde bien a la prueba. Por eso le dijeron esto a Pedro, ¿ya? Entonces, en los actos de habla lo que decimos, la intención o el propósito, con qué propósito yo lo dije y qué espero obtener en el receptor. Esas son las consecuencias. Muy bien. Con eso hemos terminado la explicación.